Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a entrevistar a Ignacio Quintanilla, consultor académico y director de una escuela de negocio, para que nos cuente de su mirada del liderazgo. Nos va a contar cómo el liderazgo consciente tiene un impacto en los distintos actores de la organización, en el equipo, por supuesto, en los clientes, en los proveedores, en la comunidad, en los accionistas, en fin. Te invito a ver la entrevista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de entrevistas donde hemos conversado con distintos invitados, grandes invitados, y esta no es la excepción. Hoy día estamos con Ignacio Quintanilla, le damos la bienvenida. Él está en este minuto en Lima. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Pamela, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar, a reflexionar de los temas que nos apasionan. Yo sé que a los dos, del mundo de la gestión de personas, de liderazgo, pero déjame antes presentarte, porque tú tienes un currículum muy, muy importante. Voy a tratar de resumirlo porque si no estaríamos todo el día hablando de tu experiencia, así que voy a hablar de solo 2-3 cositas, como por ejemplo que eres director de consultoría y de estudios en el grupo Inmark, ¿verdad? Director general de Eskel Business School. También eres miembro de Leaders on Purpose y miembro del Consejo de Administración en Capitalismo Consciente en Perú. Además, tú lideras un podcast, ¿verdad?, que se llama 3 Minutos Basta, que entiendo que partió en pandemia y que ha sido muy exitoso, porque ya tiene más de 125.000 reproducciones, no solamente en Latinoamérica, sino que también en Inglaterra. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Bueno, lo de las reproducciones es que el mundo del podcast ya sabes cómo es, te escuchan por todos lados finalmente. Sí, bueno, el mundo sin barreras hoy día, sin fronteras. Bueno, ¿qué te parece que, me faltó decir algo muy importante, que tienes un libro, el libro de liderazgo consciente, y que de eso vamos a hablar hoy día en mayor profundidad? ¿Qué te parece que partamos entonces? Encantado, Pamela, a tu disposición. Cuéntanos, Ignacio, ¿de qué se trata este libro? Ya sabemos que de liderazgo consciente, pero específicamente, ¿cómo definirías tú el liderazgo consciente para entrar directo en materia? Bueno, vamos a ver, yo creo que un tema importante es contarles que además en mi vida profesional, la mayor parte de mi vida profesional he dedicado a la banca, a ser banquero, tanto para grupos multinacionales como BBVA o Scotiabank y por distintos países de Latinoamérica. Y entonces en esa experiencia de moverme por distintas culturas, por distintos mercados, y además impulsando la venta de productos financieros y el negocio financiero, fui descubriendo, ¿no?, que siempre termina siendo algo más importante que los productos, que el negocio en sí mismo, y que la única manera de lograr que las cosas pasen es a través de las personas. Y entonces eso es lo que intento reflejar en este libro de liderazgo consciente. Experiencia de más de 30 años recorrido en el mundo empresarial a nivel multinacional y paseando por distintas culturas y distintos mercados, pues cómo de toda esa experiencia encuentras que el común denominador es que si quieres lograr algo, estás en manos realmente del equipo, de las personas, de los clientes, que son personas, de los accionistas, que son personas, de los proveedores, que son personas, en definitiva de los ciudadanos, que son personas. Esa visión integral de las personas desde esas 5 perspectivas o 5 componentes, como me gusta llamarle, es lo que constituye la esencia de una mirada de liderazgo consciente y es lo que intento transmitir en el libro. Perfecto. Y entonces, si entendemos así el liderazgo consciente, ¿qué podríamos entender por el liderazgo inconsciente? ¿Es lo contrario? Sí, fíjate que la diferencia fundamental está en que
Cuando no aplicas el liderazgo consciente, significa que no te estás dando cuenta que tus decisiones como líder empresarial impactan más allá de la cuenta de resultados, que tus decisiones como líder empresarial impactan en los clientes, impactan en los colaboradores, en los proveedores, en los accionistas, en los ciudadanos, en el entorno, en la sociedad en su conjunto. Esa sociedad que además te acoge y que lo que haces como líder empresarial impacta en esa sociedad que te acoge. Cuando no te das cuenta de ello y tomas las decisiones en frío, solo pensando si suma o resta a la cuenta de resultados, estás actuando de una manera inconsciente, ¿no? Porque no estás tomando conciencia del verdadero efecto de tus decisiones. El líder consciente es aquel que sí se da cuenta y dice: hey, quieto parado, no puedo tomar una decisión que, aunque sume a la cuenta de resultados, reste a los clientes o a los colaboradores o a los proveedores o a los ciudadanos o a los accionistas. Mis decisiones tienen que ser equilibradas para que generen impacto positivo en cada uno de esos 5 elementos, esas 5 categorías de personas. Claro, es más difícil porque tienes que manejar con mucho más cuidado las decisiones que tomas. Pero ahí está el valor de ser un líder consciente. Tú, a propósito de eso, tú en un programa hace poco que vimos que se llama Mundos Paralelos, hablaste de que lo que estás diciendo ahora también, que los líderes y las empresas tienen que empezar a mirar mucho más a las personas, que esto ya no es negocio simplemente. ¿Qué nos puedes contar un poquito más, profundizar un poco más con esa reflexión? Sí, vamos a ver que además es de sentido común, es de sentido común. O sea, el negocio sin personas no existe, porque quien compra son personas, quienes son los agentes de venta, los comerciales, son personas, quienes diseñan el producto son personas, quienes terminan teniendo el beneficio final son personas, que son los accionistas. Entonces, claro, pensar en que hay negocio y no hay personas es absurdo, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde la perspectiva de liderazgo consciente es identificar eso, reconocerlo y trabajar en consecuencia. Y esa es la mirada y lo que tratamos de impulsar desde capitalismo consciente, que en el fondo es la manera de pensar, ¿no? Y liderazgo consciente, que es la manera de actuar. Es un cambio de mirada, entonces. Pero una pregunta con respecto, tú dices que el líder consciente es el que tiene, valga la redundancia, conciencia de estos 5 elementos, ¿verdad? De las personas, los clientes, todo su entorno. ¿Hay alguno que tenga más importancia que otro? No, ese es el punto. Si le damos más importancia a uno que a otro, entonces ya no estamos cuidando de generar impactos positivos en todos, ¿no? Porque eso, oye, claro, si es más importante el accionista, estoy dispuesto a sacrificar un poco del otro. Si es más importante el cliente, estoy dispuesto a sacrificar un poco del otro. Recuerda que en las escuelas de negocio nos han venido enseñando siempre poner al centro al accionista. Luego se fue modernizando, vamos a poner al centro al empleado. Luego se modernizó, vamos a poner al centro al cliente. Claro, esa es una mirada parcial de la realidad. Porque en la realidad nadie ocupa el centro sino todos a la vez. Porque así es la vida, porque así es el mundo, porque estamos en una sociedad que es integral. Entonces, el líder consciente es el que pone al centro a las personas. Primero las personas, pero todas las personas. La persona accionista, la persona cliente, la persona colaborador, la persona proveedor, la persona ciudadana. Esa mirada integral hace que no le puedas poner peso a uno que a otro, sino que tiene que generar impactos positivos en todos. Por eso, nosotros decimos muchas veces que hacer empresa es heroico. Claro, porque vamos a ver, estás solo sumando a toda la sociedad que te acoge. Y eso cuesta un esfuerzo, cuesta un esfuerzo meritorio, y por eso el accionista tiene que ganar dinero, por eso el colaborador tiene que ganar dinero, por eso tiene que ser atractivo para el proveedor, y por eso el cliente tiene que sentirse beneficiado y la sociedad en su conjunto. Ignacio, ¿cómo lo logra el líder hoy día? Porque me imagino que hay barreras y hay mitos, hay paradigmas que están muy instalados hoy día en la gestión, incluso desde las escuelas de negocio, como tú decías, que nos dicen primero el cliente al centro, el trabajador al centro, etcétera, etcétera, y esto va evolucionando. ¿Cómo romper esos mitos, esos paradigmas para poder evolucionar a esta nueva mirada? Pues cuando pasas del inconsciente al consciente
esa realidad de que tus decisiones impactan en toda la sociedad que te acoge, ser líder consciente se convierte en una manera de ser. Cuando tu manera de ser es la de líder consciente, ya todo lo estás juzgando desde esa perspectiva integral. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Estuve en una presentación con una amiga mía, llegamos pronto, realmente llegamos con bastante anticipación, así que podíamos elegir el sitio que quisiéramos. Mi amiga es muy alta, 1,90 m, y a mí me interesaba mucho el tema, entonces digo, vamos a sentarnos aquí en la segunda fila al medio para poder mirar bien y entender todo lo que se comenta. Y ella me dice, no, yo me siento atrás porque luego cuando vengan más personas, por mi tamaño, voy a tapar y no voy a dejar que vean. Y me sabe muy mal hacer eso. Está actuando como líder consciente en un momento en el que no está manejando equipo, no está dirigiendo empresa. Ya es una manera de ser. Pensar en las personas, en las otras personas que aún no han llegado, que van a llegar, pero que mi comportamiento, mi decisión de sentarme primero, en la primera fila, les va a afectar. Y tengo el derecho, porque he llegado primero, porque me he levantado antes y he llegado antes. Es decir, nadie podría cuestionarme que por qué te has sentado allí. Sin embargo, esa manera de ser de líder consciente te dice, no, porque mi decisión, mi comportamiento va a afectar a otros, entonces me siento en la última fila, que yo desde allí veo bien y no estorbo a nadie. ¿Te das cuenta cómo pasas de lo inconsciente a lo consciente? Esa visión integral de que todo lo que hago afecta a otros, y entonces aparece el respeto, la tolerancia y el pensar siempre en los otros y poner primero a las personas. O sea, es estar conectado también con lo que está pasando alrededor nuestro, ¿verdad? Y con los distintos actores, no solamente en el ámbito laboral, sino que también en la vida cotidiana. Claro, porque es una manera de ser, o sea, no podemos olvidar nunca que hay un entorno, y ese entorno no es casualidad, es el resultado de lo que hacemos todos los que estamos allí. Entonces, claro, si yo tengo una casa preciosa y el barrio está feo, y no hago nada porque el barrio mejore, pues ni mi casa sube de valor, y el riesgo que tengo de que mi casa preciosa se vuelva en algo deteriorado es muy alto. Entonces me tiene que interesar también el entorno, y todo lo que yo hago ayuda al entorno. Imagínate, claro, tengo una casa preciosa, pero lanzo la basura a la calle. No, mi casa no tiene basura, pero el entorno sí. Pero igual, yo salgo por la calle y me encuentro la basura que yo mismo he lanzado. El entorno importa y tenemos que cuidar también ese entorno para que vaya expandiéndose esa zona de confort en la que nos gusta estar. Ignacio, y desde esa mirada, ¿cuál sería el rol que cumple el propósito en una organización? ¿Cómo se vincula esta mirada, esta forma de ver la vida con el propósito, con cómo inspirar al equipo, cómo inspirar a la organización hacia un fin, hacia un propósito común? Mira, hoy hablamos muchísimo que de las empresas, las compañías tienen que tener un propósito y es verdad, hay que tener un propósito que va más allá de solo ganar dinero, hay que tener un propósito que es por el que nacemos como organización, nos creamos como organización, que pasa por resolver algún problema que hemos identificado y que ayuda a las personas y a la sociedad. Entonces hay que tener un propósito y eso es fundamental para poder ser una empresa consciente. Lo que pasa es que las personas también tenemos que tener un propósito como personas. Y es muy importante que tu propósito personal haga match con el propósito de la compañía en la que trabajas. Porque si no hace match, pues vas a sufrir horriblemente. O sea, vas a cada día ir a trabajar disgustado porque tienes que hacer algo en lo que no crees. Y es una bomba de tiempo al final eso. Claro, porque cuando haces algo en lo que no crees, estás anulando tu yo. No hay nada más bonito que llevar todos los días al trabajo tu auténtico yo. Pero cuando no puedes llevar tu auténtico yo porque el trabajo piensa de una manera distinta que tú, estás viviendo acompañado de alguien que eres tú, pero que es distinto al tú de verdad. Insufrible, ¿no? Insufrible eso. Entonces, ese match entre propósito personal y propósito empresarial es fundamental para algo a lo que tenemos derecho toda persona, que es ser felices en aquello que hacemos. Y que muchas veces lo sacrificamos por la felicidad de otros. No, yo sigo en este trabajo porque me pago un sueldo que me permite que mi familia esté feliz. ¿Y tú qué? O sea, ¿tú estás condenado a ser infeliz porque tu familia esté feliz? ¿Esa va a ser tu vida? Entonces,
hay que priorizar, y de hecho el primer capítulo del libro dice Nadie te hace feliz, que es un capítulo enfocado a, oye, la primera responsabilidad de la felicidad es contigo mismo, porque tú no puedes dar felicidad a los demás si tú no estás bien contigo. Entonces, fíjate cómo decimos, primero las personas, sí, pero antes que nadie, uno mismo, para poder hacer las cosas buenas por los demás. Me hace tanto sentido lo que tú estás diciendo, porque nosotros también tenemos como uno de los elementos básicos de la gestión estratégica de personas el ser uno mismo en el trabajo, y que está relacionado, al verlo desde la neurociencia, que es uno de los temas que nosotros trabajamos profundamente, está relacionado con el área instintiva del cerebro como uno de los elementos más básicos. Entonces poder ser uno mismo en el trabajo sin tener máscara, sin tener que aparentar ser alguien más, te da libertad. Y esa libertad te permite, y como digo, está en la base de la pirámide, es al tener esa libertad ya puedes seguir ascendiendo hacia otros temas más trascendentes, también puedes ser más productivo, puedes fluir, etcétera, etcétera. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Sí, y tú mencionaste el libro, así que quiero hablar más del libro. Cuéntanos cómo nace el libro. Bueno, el libro nace desde el podcast, ¿no? Sí. Y el podcast nace por una necesidad física, y es en mi rol de líder de equipos. Yo tenía a mi cargo pues una responsabilidad de cerca de 6.000 personas en distribución. Y normalmente antes del podcast pues yo lo que hacía era dedicaba muchas horas a estar cerca del equipo, viajando, visitando las sucursales, hablando con unos, hablando con otros, y tenía una comunicación cercana para recibir y para dar mensajes e información. Pero cuando viene el COVID, dicen, Ignacio, tú no puedes salir más de casa, no puedes ir a visitar a nadie y tal. Pero mi equipo seguía trabajando, porque la banca es así, la banca no cerró, la banca siguió trabajando durante COVID. Y probablemente es cuando sientes que más necesitan que estés cerca. Entonces, ¿qué puedes hacer para seguir estando cerca del equipo cuando la ley te impide ir? Y dije, bueno, pues vamos a usar la tecnología, vamos a hacer un podcast para el equipo. Y empecé con el podcast para el equipo, y ahí fue cuando me fui sorprendiendo de que, caramba, este podcast que era para mi equipo lo están escuchando en más sitios, en más empresas, en más mercados, en más países, en más idiomas, fue creciendo mucho. Y entonces descubrí, porque además la ventaja del podcast es que tienes mucha estadística de quien te escucha, descubrí el interés que había por estos temas de liderazgo consciente. Así que lo que normalmente sucede, que del formato tradicional, como puede ser un libro, terminas derivando en podcast, llegó un momento en que dije, pues del formato más moderno, diríamos, que es el podcast, vamos a derivar a algo tradicional, que es el libro, dándole ya una estructura un poco más conceptual de liderazgo consciente, para que tenga la forma de los componentes de un liderazgo consciente y que sirva como una herramienta permanente. Es decir, este no es un libro para leerlo una vez, disfrutarlo y ya está, porque no es una novela. Es un libro que te ayuda a trabajar todos los días, que te ayuda cuando tienes una persona de tu equipo que tiene una dificultad, buscas en el índice y vas a encontrar algo que le puedas aconsejar. Cuando tú tengas una dificultad, vas a buscar en el índice y encontrar algo que te pueda servir. Cuando tengas que transmitir un mensaje a tu organización, busca en el índice y vas a encontrar algo que te ayude a ese mensaje que quieres transmitir. Entonces, lo tenemos como diseñado para que lo puedas revisar en su integridad, pero que luego sea un compañero permanente en tu rol de líder o en tu rol de camino a líder, ¿no? Cualquiera de las dos figuras. O sea, es un infaltable, una verdadera herramienta para la gestión. La verdad es que es un compañero. Lo he intentado hacer con la idea de tener a tu consejero al costado, al que puedas voltear y preguntarle, me pasa esto, le pasa esto a alguien de mi equipo, ¿qué hago? ¿Qué puedo aconsejar? Y que te lo pueda contestar, ¿no? Y de hecho esto me pasaba en la vida real y me sigue pasando. Personas que me escriben a las redes sociales y me dicen, Ignacio, ¿qué le dirías a alguien que es como empieza además cada uno de los episodios, ¿qué le dirías a alguien que? Y me cuentan un problema. Y yo contesto el problema, todo lo que puedo ayudar, de la experiencia recogida, porque no son ideas mías, son ideas de mucha gente que me ha regalado sus ideas y sus experiencias a lo largo de mi vida. Quienes han sido mis jefes, quienes han sido mis compañeros de trabajo, quienes han sido parte de mi equipo, clientes, amigos, mucha gente que me dice cosas y digo, esto tiene todo el sentido. Y lo único que he hecho es recopilar consejos de la vida, consejos de personas
que les ha salido bien, que les ha funcionado, y ponerlos de una manera ordenada para que nos ayude cada día cuando lideramos. Te felicito por este libro porque se agradece tanto cuando uno lee un libro que realmente te ayuda, te acompaña, como dices tú, que es algo real, no es algo teórico, sino que está basado en la experiencia también. Y eso realmente uno lo agradece. Muchísimas gracias, Pamela, muchísimas gracias. Oye, Ignacio, cuéntanos dónde podemos comprar tu libro. Yo sé que está en Busca Libre, pero ¿dónde más podemos conseguirlo? Sí, bueno, poco te puedo decir de eso porque, claro, el tema lo maneja la editorial, que son los expertos. Yo lo que sé es que ahora mismo está en todas las librerías en Perú. Sé que está en Busca Libre, efectivamente, para poderlo comprar online. Sé que próximamente lo están poniendo en Amazon también para que se pueda comprar online. Y seguro que va a ir subiendo a las distintas plataformas, tanto la versión física como la versión ebook, ¿no? Así que al final esto es irlo buscando. Es que, a ver, que acaba de salir, ¿eh? O sea, ¿sí? Hasta hace una semana ni siquiera estaba en las librerías. Lo hemos presentado recién ayer. Ha sido la presentación oficial, diríamos, y ya está distribuido a las librerías en Perú, y esperemos pues que pronto vaya llegando a más mercados. De todas maneras, yo estoy segura que va a ser un éxito, porque como te decía, se agradece ese enfoque en los libros, y que tenga una mirada realista, aterrizada de lo que pasa todos los días en las organizaciones, no sea algo teórico que queda por allá arriba en las nubes, ¿verdad? Sino que esto está aterrizado a lo real. Y que sea corto, porque fíjate que, claro, cada tema, cada capítulo tarda 3 minutos, lo mismo que el podcast, 3 minutos bastan. Preparar algo de 3 minutos me toma como mínimo 90 minutos. Si fuera al revés, si me tomara 3 minutos, me tomaría 90 minutos en explicarlo, ¿no? Pero cuando algo lo has preparado con cariño, con dedicación, para que sea muy compendioso, para que sea muy fácil, muy rápido, en el día a día que hoy tenemos todos ágiles. Esta mañana desayunaba con un amigo de una compañía y me dice: Ignacio, es que el día a día me come. Digo, claro, a ti y a todos, ¿no? Entonces, solamente puedes robarle a la gente 3 minutos para darle un consejo, pero esos 3 minutos tienen que ser suficientes. Y esto es lo que hemos intentado también, tratar de resumir la esencia de cada mensaje para que rápidamente, e incluso pudiéndolo concentrar en una frase, sea muy útil, muy ágil, muy versátil. Maravilloso, qué buen trabajo. Y última pregunta ya para ir cerrando esta entrevista, porque sabemos que el tiempo apremia, que tú estás con mucho viaje, estás con poco tiempo, así que te agradezco mucho este espacio de conversación. Pero ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestra audiencia, a las empresas, a los líderes? ¿Qué te gustaría transmitirles? Mira, me gustaría decir 2 cosas. Una, que vivimos en general en el mundo una crisis de confianza. Cada vez confiamos menos en la persona de al lado. Lo notas cuando subes a un ascensor y el de al lado te mira y se hace a un costado. O sea, confiamos menos en si alguien te habla en la calle, tú dices, a ver si me quiere robar, qué quiere. O sea, vivimos una crisis de confianza en el ser humano. Y creo que tenemos que trabajar todos en vencer esa crisis de confianza con una herramienta de amor y aprender a reconocer que en general el ser humano es más bueno que malo, y que por tanto tenemos que confiar en esa persona que tenemos cercana y sentirla como alguien de nuestra especie, alguien de nuestra parte de ser, porque somos seres humanos todos. Y lo segundo es que vivimos también una crisis de humanismo, una crisis en la cual el consumismo ha ganado terreno sobre el humanismo, y el tener vale más que el ser. Y eso es un error, porque el ser siempre tiene que estar por encima del tener, pero no nos damos cuenta. Cuando le aconsejamos a un hijo nuestro sobre qué estudiar, ponemos como primera prioridad si con eso va a conseguir un buen trabajo para poder tener una vida cómoda, tener una casa, tener un auto, y no ponemos en el mismo peso en la balanza cómo de feliz va a ser con eso. Y entonces cuando tu hijo dice, no, es que yo me quiero dedicar a ser, por decir una profesión, ¿no? A ser asistente de ciegos, ¿no? Ya, pero eso vamos a vivir. Bueno, pero si eso te va a hacer feliz. Entonces, todos estamos como imbuidos en que tener es más importante que ser, y eso no tiene ningún sentido. Una de las cosas que tratamos con este libro es hablar mucho del humanismo liberador,
un humanismo que te libera del consumismo y te hace reconocer que el valor está más en las personas, está más en el ser que en el tener, que en las cosas. Y creo que en eso todos tenemos que esforzarnos para construir cada día un mundo, no un mundo mejor para los demás, un mundo mejor para nosotros, nuestro entorno que nos haga más felices y que realmente te acuestes cada noche sintiendo que has tenido un día satisfactorio para ti. Qué bonitas tus palabras, me encantan tus dos mensajes y no puedo estar más de acuerdo con ellos. Nosotros también hablamos de liderar con amor, que es un concepto muy bonito que a veces no es tan entendido ni tan comprendido, pero tú lo has explicado muy bien. Y también esto de la relación entre el tener y el ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? No va a ser el tener, sin duda, sino que te conectes con tu propio yo, volver a ser a lo que conversábamos antes, ser uno mismo, ¿verdad? Eso y eso probablemente te va a ayudar a conseguir todas tus metas que no van por la línea del tener, ¿verdad? Van por la otra línea del ser, volver a lo simple quizás, a lo más humano y a lo que te hace feliz. Y me encanta esto de construir el presente. Te agradezco un montón, Ignacio, por esta conversación. Me quedo con tus mensajes, me llegan profundamente, no puedo estar más alineada con eso y con lo que hacemos nosotros también en la consultora en B-Side. Estoy segura que nos volveremos a encontrar en el futuro para seguir conversando un poco en mayor profundidad lo que aquí esbozamos, porque estamos sin duda en la misma línea, considerando a las personas en el centro. Nosotros también hablamos siempre de las emociones de las personas, que no las podemos dejar de lado. Siempre consideramos lo que las personas piensan, pero dejamos de lado lo que las personas sienten. Y es tan importante, son las dos caras de la medalla, no podemos dejar una al lado de la otra. Así que una vez más, muchas gracias, Ignacio, por este espacio. Espero nos volvamos a encontrar, te vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad que espero que sea muy pronto y que vengas a Chile también. Muchísimas gracias, Pamela. La verdad que un placer enorme estar esta vez en contacto con un país tan bonito como es Chile. Es el país más largo del mundo. Es precioso, esos desiertos maravillosos, esos mares, esos mariscos. La verdad que encantado de estar esta vez conectado con Chile. Y sigan, Pamela, haciendo lo que están haciendo con tanto amor, poniendo en el centro a las personas. No se cansen, porque solo así, entre todos, vamos a hacer un mundo mejor para nosotros. Sin duda. Muchas gracias, Ignacio.